Bueno, ahora sí, entonces, arrancamos. ¿Se escucha bien allá atrás? Sigo afónica y creo que no me voy a mejorar más. Hoy vamos a ver la parte de tratamiento de asma, que es asma el tratamiento de consultorio de un paciente estable y después la crisis asmática. ¿Qué tratamiento creen que le vamos a dar a un paciente que tiene asma? Algo nombramos la vez pasada en la clase. Broncodilatadores y corticoides inhalados. ¿Qué ejemplo de droga conocen? Salbutamol a la cabeza y salmeteroles de acción más prolongada y formoterol otro. Teofilina, que es un sistémico, no es propiamente un broncodilatador, pero tiene acciones, sí, broncodilatadoras. ¿Qué más? Fluticasona, que sería al lado de los corticoides. Después tenemos budesonide. ¿Y a qué dosis van? ¿O cómo se usa el inhalado? ¿Cómo se indica? ¿Quién conoce un paciente asmático? ¿Tiene asma? ¿Nadie de acá tiene asma? Bien, esa es la forma de administración. Depende de la vida media de lo que le voy a dar, es la cantidad de dosis que le vamos a dar al paciente. Hay corticoides que tienen acción de 12 horas y hay otros medicamentos más modernos que tienen dosis eh, de vida media prolongada, con lo cual lo puedo dar solo una vez en el día. Por lo general los damos cada 12 horas. Y la dosis va a depender de los síntomas que tenga el paciente, es decir, de la gravedad del asma. Si yo tengo un aerosol con una dosis específica, y si yo quiero subir la dosis, lo que tengo que hacer es dar más inhalaciones en el día. Bien, ¿qué más? Hay distintos dispositivos. Tenemos el clásico, que es el aerosol, ¿sí? Que el paciente aprieta y sale el aerosol. Y después hay otras formas más modernas que vienen en cápsulas o directamente polvo seco para inhalar que ya viene cargado. ¿Sí? El paciente aprieta el dispositivo y directamente inhala como un polvillo. Eso también depende primero de la capacidad respiratoria que tenga el paciente para inhalar, para aspirar, y después de la parte económica o de la obra social que tenga el paciente y que cubra la medicación. Pero hay varias actualmente y de diferentes modelos de dispositivos. Bien, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del asma? Es lograr un buen control de los síntomas y mantener al paciente en niveles normales de actividad. Y obviamente evitar futuras exacerbaciones y evitar la limitación al flujo aéreo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que tiene asma tiene que tener vida normal. Si quiere jugar al fútbol, si quiere correr, si quiere andar en bicicleta, normal, no por tener asma va a tener una limitación a alguna actividad. Si tiene limitación, significa que su tratamiento no es correcto o que no tiene tratamiento o que tengo que ajustarlo, ¿sí? Pero no sería una excusa para tener limitación a la actividad diaria. ¿Qué vamos a evaluar para iniciar un tratamiento? Siempre decimos que este círculo es lo que tenemos que evaluar siempre. Averiguar los síntomas del paciente, ajustar el tratamiento y evaluar la respuesta. ¿Qué le vamos a preguntar? Si tiene el diagnóstico de asma, cuáles son los síntomas que se le manifiestan, si tiene sibilancia, si tiene broncoespasmo, si tiene opresión, cuáles son los factores de riesgo que lo desencadenan, evaluar la técnica de inhalación del paciente, esto es lo que les decía, la capacidad inspiratoria que tenga, y qué prefiere el paciente, ya sea por preferencia o por una cuestión económica. Después, ajustar el tratamiento. El paciente siempre, como decimos que es una enfermedad variable, siempre el tratamiento lo tenemos que ir ajustando de acuerdo a los síntomas o a la estación del año en la que estemos. Entonces, evaluamos la medicación, evaluamos todo lo que sea no farmacológico,
que haga respecto al tratamiento del asma y evitarlo y modificar o evitar los factores de riesgo, que eran, por ejemplo, ¿cuáles? El tabaquismo, ¿qué más? La exposición, ¿qué otro más? Bien, Exposição a polvo, doutora. sí, Exposição a pólen bien, si es alérgico el e paciente, também a hongos mofo. perfecto, perfecto. Que no esté ante los factores que le generan el desencadenante. Si es alérgico al pelo de gato, que los gatos los saque de la casa, ¿sí? Esas cosas siempre las tenemos que evaluar cuando el paciente tiene una crisis o tiene una reagudización de sus síntomas, porque decimos que esto es variable, es decir, que su tratamiento no es estático, lo vamos a tener que ir controlando. Y una vez que le indicamos el tratamiento, tenemos que evaluar si mejoran los síntomas, si tiene nuevas exacerbaciones, si hay efectos adversos, si el paciente está conforme o le cuesta el dispositivo que eligió, y la función pulmonar. Hay veces que los pacientes tienen un tratamiento buenísimo, tienen la última droga en el mercado, pero su técnica de inhalación es mala, ¿sí? Eso también hay que controlarlo porque si no hace bien la técnica de inhalar, es como que no esté haciendo el tratamiento. Muchas veces pasa. Bien. Entonces, tenemos que evaluar cuál es el tratamiento que prefiere el paciente, las características del fenotipo, y cuestiones prácticas, como decíamos, de lo que es el costo y la preferencia del paciente. ¿Qué medicamentos tenemos? Los que dicen ahí. En el asma usamos dos medicamentos. Los medicamentos de control, que van a ser los medicamentos diarios, y los medicamentos de rescate, que solo los vamos a dar cuando el paciente tenga agudización de sus síntomas. Medicamentos de control es para el tratamiento regular. ¿Y cuál es el objetivo? Además de evitar la crisis. Acuérdense que el asma es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Entonces el objetivo del tratamiento de control es evitar la inflamación de la vía aérea. Y así, obviamente, va a controlar los síntomas. ¿Se acuerdan que había una frase, una publicidad que decía, si la inflamación no se da, no se va, el dolor vuelve? ¿Sí? Acá decimos que si la inflamación no se va, la crisis vuelve. Entonces, medicación de control, ¿cuál va a ser? Un corticoide inhalado, ¿sí? Todo paciente asmático tiene que tener un corticoide inhalado de base. Por más que se haga 20 salbutamol en el día y no tiene corticoide inhalado, siempre se va a exacerbar. ¿Está? En cualquier tipo de asma, porque la característica fisiopatológica es la inflamación. Y la de rescate le vamos a dar al paciente para el alivio de los síntomas cuando se reagudice. ¿Y acá cuál va a haber? Salbutamol. En este lado van a estar los broncodilatadores. ¿Sí? Entonces el tratamiento es corticoide inhalado y como rescate, medicación broncodilatadora. Y ahora vamos a ver que de acuerdo a la gravedad de los síntomas que tiene el paciente, va a poder usar los dos juntos. La medicación de rescate, que es el broncodilatador, hace referencia al broncodilatador de acción corta, que es el salbutamol, que sirve para el síntoma. Si el paciente tiene síntomas diarios y siempre hay que broncodilatarlo, le vamos a usar lo que se llama una droga combinada, que vienen juntos en el dispositivo, el corticoide y el broncodilatador, pero que va a ser de acción larga. Si no, cada 3 o 4 horas el paciente debería hacerse inhalaciones y nadie lo va a hacer porque a nadie le gusta tomar una medicación cada 3 o 4 horas todos los días de su vida. Entonces ya vienen medicamentos cada vez más sofisticados, por así decir, que lo que buscan es prolongar la vida media de la droga y hacer menos dosis en el día. ¿Qué drogas usamos? Los que se administran bueno, la idea es esto que les decía, que tenga el menos número de dosis y la forma práctica para el paciente. Acá arriba, a la derecha, tienen diferentes dispositivos en los que se puede administrar el corticoide inhalado. Tienen
El clásico aerosol, que el paciente dispara e inhala, y que además si el paciente tiene dificultad, se le puede agregar una aerocámara espaciadora, sobre todo en los pediátricos o en los pacientes que son ancianos, para mejorar la técnica. Después tienen el lila abajo, que es una ruedita. Ese es polvo seco para inhalar. Ese, cada vez que el paciente abre la tapita, adentro del dispositivo ya rompe una cápsula y viene la dosis justa para que el paciente aspire. Aspira como un polvillo seco. Y después tienen a la izquierda de la ruedita lila otro dispositivo, que ese dispositivo son cápsulas para inhalar. Es otra versión del polvo seco. Ahí lo que se hace, el paciente cada vez que se hace una dosis, tiene que poner una capsulita adentro del dispositivo, aprieta el dispositivo, la capsulita se rompe y ahí recién puede aspirar el paciente. ¿Sí? Son distintas versiones. Y después allá arriba hay otro que es como un cilindro con la base roja, que también es polvo seco, y lo que tiene que hacer el paciente es girar la ruedita de abajo para que se active la dosis y después aspirar. Cada paciente puede elegir el dispositivo que le sea más fácil y después obviamente adecuarse a la cuestión económica. El tipo de droga que va adentro, como dijimos, van a ser corticoides inhalados, ¿sí? Acuérdense, porque en la crisis asmática vamos a usar corticoides sistémicos. Acá solo inhalados. ¿Qué significa? Los pacientes que tienen asma siempre dicen que tienen miedo del tratamiento corticoide, o el corticoide les va a hacer mal. Porque la vecina o el primo les dijo que mucho corticoide les va a hacer mal. Bien, tienen acción solamente a nivel de la vía respiratoria. ¿Está? No es que les va a dar un Cushing por usar fluticasona o budesonida. Hay una Doutora, uma sistémica mínima. pergunta. Sí. Ao dar muitos corticoides aos pacientes, pode provocar a diminuição do sistema imunológico, né? Por isso que também não se deve administrar demais. Bien, eso más que nada, lo que lo dice su compañero es que se vio que mucho corticoide en la vía respiratoria a veces altera el sistema inmune, como lo que nosotros estamos haciendo es buscar desinflamar y disminuir toda la cascada inflamatoria. Eso altera, es verdad, en cierto modo, al sistema inmunológico y a veces predispone a infecciones. Pero eso se ve más A que nada. Outras enfermedades fica predisposto. Y predispone a lo que es las micosis en la lengua o en orofaringe. Ahora les digo, entonces, paciente que tiene altas dosis de corticoides inhalados, a veces tiene predisposición a tener neumonías o infecciones por hongos. Pero eso se ve en dosis altísimas, que eso ya no debería pasar en un paciente con asma, porque el paciente que tiene asma y tiene dosis altísimas de corticoide y no responde, ya tiene que pasar a otro tipo de tratamiento que vamos a ver ahora. Lo que sí puede pasar es que tenga micosis en la boca, por eso es importante revisar al paciente que tenga tratamiento con drogas inhaladas de que no tengan algún tipo de candidiasis u otro tipo de hongo. Pero eso se ve más que nada en los pacientes de POC. Y la recomendación que hay que hacer es que después de hacerse la droga inhalada, tiene que hacerse un buche con agua para enjuagar bien los restos que quedan en la lengua o en los dientes. ¿Sí? Bien. Los tipos de corticoides que usamos es, más que nada acá en Argentina, budesonide y fluticasona. Son los dos que se usan, solos o combinados. Si el corticoide inhalado solo no alcanza y yo tengo que poner un broncodilatador, el broncodilatador que elijo va a ser uno de acción prolongada. Es decir, que el salbutamol, que tiene una vida media de 3 a 4 horas, no sirve para tratamiento diario. ¿Está? Si un paciente asmático tiene tratamiento con salbutamol, ¿qué decimos? No tiene tratamiento. ¿Está? El tratamiento es acción larga y principalmente corticoides.
Hacemos de, ¿por qué de acción larga? Porque si no el paciente cada 4 horas tendría que estar haciéndose 2 puffs de salbutamol. Bien. Y si no alcanza solamente el corticoide, lo que se hace, como les dije recién, es combinarlos. Y si no alcanza la combinación, puedo agregar un fármaco sistémico, que ahora vamos a ver cómo puede ser una teofilina, que tiene otra función, pero tiene tiene efectos a nivel de la vía respiratoria. Y después lo que se usa también es el montelukast. El montelukast se usa principalmente en pacientes pediátricos y en todos los pacientes que tengan más que nada asma tipo alérgico. ¿Sí? Son los pacientes que tienen rinitis y sinusitis o que tienen mucha eosinofilia. Esto es digamos, un controlador de la cascada inflamatoria y tiene efectos a nivel de la vía respiratoria. Perfecto. El montelukast se usa para eso que les dije, para los pacientes que son muy alérgicos o que tienen eosinófilos altos. Nadie les va a preguntar esto, pero si se quieren acordar, el montelukast tiene 4 indicaciones que empiezan con E. Es para el asma en mujeres embarazadas, para el asma con eosinófilos altos, para los pacientes que tienen EREA, que es enfermedad respiratoria secundaria al consumo de AINES, es decir, los pacientes que son alérgicos a los AINES y eso les provoca broncoespasmo, y el asma inducido por el ejercicio. Nadie les va a preguntar esto, pero si a alguien le interesa, más que nada está especificado en eso. ¿Sí? Y se usa como controlador, es decir, que no es la medicación de base, es algo más que le agrego al tratamiento. Y si eso obviamente no alcanza o durante el día el paciente tiene alguna crisis, le puedo dar un rescate con el salbutamol. Ahora vamos a ver, la idea es que no. Ahora vamos a ver un cuadro cómo vamos poniendo. Hay una opción que ahora le voy a mostrar en el cuadro, que es la primera opción. Después tenemos una segunda opción y una opción alternativa. Ahí sería como la tercera opción, agregar la teofilina. La teofilina ya, o por lo general, no se usa en pacientes respiratorios porque el efecto que tiene, si bien tiene efecto, no es mejor que las drogas inhaladas y tiene muchos efectos adversos. Entonces se trata de no usar. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para elegir la dosis y el corticoide que le vamos a dar al paciente? Bien, tenemos que ver la gravedad del asma. ¿Y eso cómo se hace? Con la espirometría, ¿qué más? Pero si la espirometría nos da normal, ¿No se hace una espirometría con provocación del asma? sí, eso dijimos que se usaba muy pocas veces, pero puede ser. Con la clínica, ¿sí? Con la clínica yo evalúo la gravedad del asma. Tenemos en el cuadro de arriba la clasificación de la gravedad del asma. Fíjense que a la izquierda te dice lo que hay que evaluar. Y de acuerdo al puntaje que tenga, lo vamos a dividir en intermitente o persistente. Y al persistente en leve, moderado o grave. ¿Qué síntomas vamos a interrogar del paciente? Si tiene o no síntomas durante el día, si tiene síntomas durante la noche, es decir, si se despierta con tos o con broncoespasmo por la noche, si tiene limitación a la actividad diaria, ¿sí? Si el chico puede andar en bicicleta o puede subir una escalera, si durante el día tiene que usar broncodilatadores de acción corta porque tiene exacerbaciones seguidas, si tenemos su espirometría, buenísimo, y si tuvo o no en los últimos 3 meses alguna exacerbación grave. ¿Sí? Entonces, ¿qué evaluamos?
síntomas en el día, si tiene menos de 2 veces a la semana, si tiene persistente sería que los tenga más de 2 días en la semana, y obviamente es más grave si tiene síntomas a diario o si es continuo. Eso después lo leen porque es bien clarito el cuadro, pero lo que tienen que evaluar es síntomas de día, síntomas de noche, si limita la actividad física, si usa rescate, el porcentaje de su BEF1 y si tuvo exacerbaciones graves que requirieron que lo evalúen en guardia o que lo internaran en el último año. De acuerdo, todo tiene un punto. De acuerdo al punto que sumo, 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bien. Hasta ahí se entendió. Entonces ya sé qué droga usar, ya sé qué gravedad tiene el asma, ahora voy a ver en qué escalón está. ¿Sí? Para el asma usábamos, dijimos, ese circulito que es reevaluar constantemente al paciente porque es variable la enfermedad, los síntomas de la enfermedad. Y después, en cuanto a la medicación, qué droga ponerle, conocemos los síntomas y lo escalonamos al paciente. Escalón 1, 2, 3, 4 y 5. El escalón 1 lo dejamos para el asma intermitente, es decir, paciente que no tuvo crisis que requirieron ir a la guardia ni internaciones por asma, que tiene algún episodio cada tanto, ¿sí? Que no usa salbutamol durante el día o que usa salbutamol menos de 2 veces en el mes, eso van a ir viendo la tabla. Ese sería el escalón 1. Cuando ya tiene síntomas a diario o en la semana, decimos que es persistente y pasamos al 2, 3, 4 o 5. Y fíjense que tienen una medicación que es de elección. Si eso no sirve, le puedo agregar otra medicación y siempre en todos tengo medicación para aliviar los síntomas. ¿Sí? Este cuadro es viejo, es viejo, es el cuadro base y todos los años o cada 2 años se suele ir actualizando, pero se actualizan cosas puntuales. Le puse este viejo para que vean la diferencia. En el escalón, a partir del escalón 2, ¿sí? Que es el paciente que tiene síntomas a diario, a partir de ahí le pongo corticoides inhalados, todos los días. Aunque el paciente tenga síntomas una vez a la semana, todos los días va a usar un corticoide inhalado. Y cuando tenga síntomas le agrego el salbutamol. Y en el escalón 1, que era el asma intermitente, no usa corticoides a diario. Algunas sugerencias dicen ponerle corticoides a diario y siempre lo único que usa es el salbutamol. ¿Qué pasó? Por lo menos a partir del 2019, ese cuadro quedó fuera de uso y ahora vean la diferencia. Dijimos que el asma, que es lo que les vengo diciendo, a nivel fisiológico es inflamatorio. ¿Sí? Entonces, a partir de esa base, todo paciente asmático necesita corticoide inhalado. ¿Qué se vio? ¿Por qué se justifica esto? Porque se vio que los pacientes que no usan corticoides inhalados, las crisis son más graves y tardan más tiempo en revertir. Y lo otro que se vio es que el uso de salbutamol llega a una dosis que el paciente se hace como tolerante y no tiene efecto, por así decir. Y son los pacientes que tienen asma grave y que suelen ir a la terapia. Es decir, que los pacientes, a lo largo de un estudio que se hizo a nivel mundial y en un tiempo prolongado, se vio que los pacientes que llegaban a terapia eran los pacientes que no usaban corticoides diarios. Entonces, paciente que solo usa salbutamol es lo mismo que un paciente que no tiene tratamiento. ¿Está? El salbutamol no es tratamiento del asma. Eso que se les quede en la cabeza. ¿Y qué hacemos con el paciente que tiene síntomas esporádicamente y que no va a necesitar o creemos que no necesita una medicación todos los días? Le vamos a decir
que no va a usar una medicación todos los días, pero cuando tenga síntomas, en vez de usar un salbutamol, va a usar una droga combinada como rescate. ¿Sí? O si sus posibilidades económicas no son para comprar esa medicación, que se haga un puff de salbutamol y un puff de budesonide al mismo tiempo. ¿Sí? Se vio que con eso la crisis revierte más rápido y tienen menos riesgos de mortalidad por asma. ¿Está? Entonces, nadie de ustedes de ahora en adelante puede indicarle solamente salbutamol a un paciente asmático. ¿Sí? Siempre le vamos a dar el corticoide. ¿Quiere levantar la mano alguien allá? Profe, uma pergunta? Sí, espérame que están preguntando acá en la sala. Sim. Exactamente, la medicación que van a usar para rescate en el escalón 1 es el formoterol, que tiene acción prolongada, pero además de tener acción prolongada, quiere decir que el paciente no se va a tener que hacer a cada rato el PAF, tiene un tiempo de inicio de acción de la droga más largo que el salbutamol, pero actúa más rápido, o sea, actúa un poquito más tarde que el salbutamol, pero por más tiempo. El salbutamol empieza a actuar, supongamos, a los 2 o 3 minutos, el formoterol empieza a actuar a los 8 o 10 minutos, pero el tiempo de acción es más largo. Entonces, la droga de elección para el escalón 1 es rescate con formoterol y un corticoide, que es budesonide. La fórmula para combinar es budesonide formoterol o fluticasona y salmeterol. Esas son las drogas que se combinan. Para rescate usamos el budesonide formoterol. Si el paciente no tiene eso en la casa, se hace PAF de salbutamol y PAF de budesonide. ¿Dudas o preguntas? Fluticasona salmeterol. Me pergunta, prof, é se o salbutamol não é um tratamento para asma, mas é um broncodilatador de eleição, né? Então acaba ajudando também na asma. Si el salbutamol es broncodilatador, ¿qué? É, um dos principais broncodilatador que se mais usa, é mais usado. Claro, eso se vio Broncodilatador. hasta 2019 y más. Ahora, pacientes que llegan a la guardia tienen como única medicación el salbutamol. ¿Sí? Sí. Y te dicen, lo uso 10 veces en el día. Y hay gente que lo usa muchas veces. ¿Por qué? Porque se vio que tanta dosis de salbutamol hace como lo que se llamaba el LAP, el down regulation de los receptores. Es decir, que los receptores se vuelven a nivel intracelular y el salbutamol deja de tener efecto. Por eso se tienen que hacer cada vez más veces. Sí. Un signo de gravedad en el paciente asmático es que use muchas veces en el día el salbutamol. Eso significa que las células del músculo liso donde actúa el salbutamol ya no lo reciben, ¿sí? No tiene más receptores, con lo cual no va a hacer efecto, por más que se lo haga cada 2 horas. Gracias, doctora. Bien, sí. Eso. Por eso, este estudio se publicó en 2019 y a partir del 2019 las guías dicen que ese sería el mejor tratamiento. Obviamente que uno se va mismo acá en Santo Tomé y no en todos los lugares hay budesonide formoterol. De hecho, acá en Santo Tomé tenemos separado en el hospital o en cualquier salita están separadas las drogas. Lo importante es que nosotros sepamos que además del salbutamol le tenemos que agregar el budesonide. ¿Sí? Esa sería como la forma casera de hacer bien el tratamiento. ¿Sí? Entonces, el salbutamol se usan 2 PAF para lograr la dosis y el budesonide, de acuerdo a la gravedad, ahora vamos a ver, es una dosis o 2 o 3. Pero en el rescate es 1 de budesonide y 2 de salbutamol. ¿Sí?
Fluticasona no se usa para el rescate. Y el formoterol solo tampoco viene. Tengo la combinación, que uso uno solo como rescate, o separados, que uso 2 y 1. Bien, entonces en el escalón 1, la opción es la que dijimos recién, corticoide y broncodilatador cuando el paciente necesite. ¿Sí? Escalón 2, 3 y 4 es el paciente que siempre tiene síntomas, ya es el asma persistente. De acuerdo a la gravedad en los síntomas que presentaba el paciente, ¿sí? Voy a elegir la dosis de corticoide. De acá en adelante es droga combinada. Del 2 en adelante es droga combinada. Y va a ser corticoide a bajas dosis, corticoide a dosis media y alta dosis de corticoide. ¿Sí? Siempre combinado con el broncodilatador. Segunda opción que le puedo agregar, si el paciente usa bien la droga y tiene que hacerse rescates en el día, ver si agregándole un Montelukast para controlar los síntomas de alergia, mejora. ¿Sí? Y todos estos pacientes, siempre que tengan una crisis, el tratamiento va a ser budesonide formoterol. No le voy a decir que se haga rescates con salbutamol. ¿Entiende? Es decir, que si el paciente usa su corticoide cada 12 horas y tiene una crisis, por más que se haya hecho su medicación diaria, se hace un rescate extra con la misma droga. ¿Sí? Que eso también facilita porque no tiene que andar con tantos dispositivos juntos. Ya con el que hace el tratamiento diario, puede hacer el rescate. ¿Me siguen hasta ahí o se mezcla un poco? Bien. Entonces es fácil. Solo cuando tiene síntomas, y después empezamos con dosis baja de corticoides, dosis baja combinada, dosis media combinada y dosis alta combinada. Si no responde, le agrego algún regulador como el leucotrieno, como el Montelukast, y el rescate siempre con la misma droga combinada. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Bien. Los antagonistas muscarínicos los vamos a usar en el escalón 4 o 5. El escalón 4 o 5 ya se encarga el neumonólogo porque se escapa por ahí del clínico, ¿sí? Porque es un tratamiento más específico. El escalón 4 es el paciente que tiene síntomas bastante, que tiene una dosis media de corticoide y no responde, entonces lo que puedo hacer es subirle un poco la dosis de corticoide, pasarlo a dosis alta, y si no responde, puedo agregarle además una tercera droga que es el tiotropio. El tiotropio vendría a ser como el beta agonista, este es el muscarínico de acción prolongada. ¿Sí? Es decir, que va a tener 2 drogas broncodilatadoras y corticoide en dosis alta. ¿Está? A partir del 4 o 5 puedo agregarle una tercera dosis. Pero eso les digo que por ahí se encarga un poco más el neumonólogo. Siempre es inhalatorio. Ahora vamos a ver las dosis que creo que están en el cuadro que sigue. ¿Sí? Todo es inhalado. Acá el paciente no toma ninguna pastilla salvo que tenga Montelukast. Sí, le usás, a ver. La propuesta es que tenga un corticoide inhalado de baja dosis. ¿Sí? Pero para el rescate, el paciente va a necesitar hacer el combinado. ¿Sí? Lo ideal, si el paciente tiene pocos síntomas, que vos le pongas el budesonide solo o la fluticasona solo. ¿Sí? El corticoide solo. Si el paciente tiene síntomas, vos lo evaluás a la semana o a los días siguientes y sigue con síntomas, le combinás. ¿Está? Y si no, que tenga solo su corticoide inhalado y que cuando se haga el rescate lo combine, haga salbutamol y su corticoide. ¿Sí? Bien. Bueno, el escalón 5, que obviamente
no lo ve el médico de atención primaria, no lo ve el clínico, sino que es un escalón de un asma que es casi incontrolable o que es un asma persistente, este paciente tiene criterios de derivación, sí, al neumonólogo. En el escalón 5, el paciente está con la dosis más alta de corticoide y broncodilatador, tiene la tercera droga, que es el tiotropio, y no responde, ¿sí? Estos pacientes, como segunda opción, le puedo hacer ciclos de corticoides sistémicos, ¿sí? Solo a este paciente, al escalón 5. ¿Qué se vio? Sí. Bien. Lo que yo les decía la otra vez, ¿se acuerdan en la clase de fisiología de asma? Que evaluábamos las interleuquinas. ¿Cuáles eran? Son 4. Bien, 4, 5, 9 y 13. ¿Para qué me tengo que acordar de eso? Porque si el paciente está acá, yo le pido evaluar las interleuquinas y le hago un tratamiento dirigido para, digamos, dirigido a esa interleuquina, ¿sí? Que es la 5, 9, 4, 5, 9 y 13. Y lo otro que tengo que medir es la IgE. Esos pacientes, si tienen alterados esas cosas, que por lo general sí pasa, le hacemos un tratamiento con drogas biológicas, que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Esto es saber qué droga tengo y de acuerdo a los síntomas del paciente, evaluarlo. No hace falta que sepan de memoria este cuadro. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Como les dije, siempre el corticoide y de acuerdo a los síntomas, solo corticoide, corticoide bajo combinado, medio combinado, alto combinado, le pongo todo lo que existe y lo mando al neumonólogo. ¿Sí? Lo mandan al neumonólogo y el neumonólogo se encarga. ¿Está? Hay pacientes que hacen solo 5 días, 10 días o tienen un corticoide bajo. La idea es que no usen corticoide diario, por eso se usan los biológicos. Bien, todo esto que sigue es lo que estuvimos hablando. Bien, acá están las dosis. ¿Cuáles son las dosis de corticoide? Los corticoides que más se usa acá en Argentina es el budesonide y la fluticasona. La fluticasona ahí dice DPI, HFA, es de acuerdo a la presentación, si es en aerosol o si es polvo seco. La dosis de budesonide es 2, 4, 8. ¿Sí? Dosis baja es 200, dosis media 400 y dosis alta más de 800. Cada puff de budesonide o cada inhalación de budesonide tiene 200. ¿Sí? Quiere decir que la dosis mínima de budesonide es 200. Si usa cada 12 horas, va a ser 400 microgramos en el día. Eso es una dosis baja. Una dosis media, ¿cuál va a ser? 400, se usa cada 12 horas. O sea que la dosis media es de 400, como es cada 12 horas, 800 en el día. Y si el paciente tiene muchos síntomas y no llega a hacer 3 PAP, sino que hace cada 8 horas, es mayor a 800. Pero es 200, 400, 800. Cada 12 horas. Y la fluticasona es 250 hasta 500 y más de 500. ¿Ah? Con eso ya estamos. Entonces, lo que se hace cuando ustedes piden una droga, van a ver que tienen. Que pueden pedir fluticasona de 125, pueden pedir fluticasona de 250 o pueden pedir fluticasona de 500. Entonces, si mi paciente necesita dosis alta, le pido fluticasona de 500 microgramos y le doy cada 12 horas. Si el paciente consiguió la de 250, le tengo que dar 2 cada 12 horas. ¿Sí? Si consiguió la de 100, le tengo que dar 5 cada 12 horas. ¿Sí? Eso, pero es una cuestión técnica. Pero esos son, digamos, la dosis de droga que se usa. Bien.
escalón 4. Y escalón 5 que dijimos que se encarga el neumonólogo. En este escalón combinábamos la tercera dosis, que era el tiotropio, y siempre este paciente tiene que estar en seguimiento por un especialista, que vamos a dosar lo que es IgE y todas las interleuquinas. Se pueden hacer ciclos de corticoides orales, que la idea es que no llegara a eso, y existe una cosa que se llama termoplastía bronquial, que seguramente lo leen, que es como si fuese una cirugía que se hace a través de fibrobroncoscopio. ¿Se acuerdan del fibrobroncoscopio? Lo que se hace es ir digamos, hasta donde se pueda, con el fibrobronco dentro de la vía aérea, y ahí se pone como un láser, y lo que hace es dilatar los músculos. Entonces eso dilata, o por así decir, quema los músculos, entonces eso evita el broncoespasmo. ¿Sí? Evita el broncoespasmo, pero no la inflamación. Eso se usa en determinados pacientes que tienen un BF1 específico, no es que todos lo pueden hacer. Pero sería otra técnica que existe para los pacientes que son refractarios al tratamiento. Bien. Y en el escalón 5 teníamos que dosar las interleuquinas, principalmente. La IgE total, el 5, el 4, 9 y 13. Y de acuerdo a eso, se hace una valoración de, después lo van a leer bien, mido la cantidad de eosinófilos que tiene el paciente y la cantidad de IgE, la cantidad de eosinófilos y la cantidad del 5, la cantidad de eosinófilos y del 4. De acuerdo a si tiene alto eosinófilos, alto 4, bajo eosinófilos, alto 5, existen distintas drogas inmunomoduladoras o biológicas. Las más conocidas, yo le puse los nombres y después la leo, son esas. La forma de administración es subcutánea, que se da una inyección mensual, en algunos 2 al mes, y con eso mejoraría. El omalizumab es para los que tienen IgE alta, se da subcutáneo mensual, y es para pacientes mayores de 6 años. El mepolizumab es para las 5. El reslizumab es para los que tienen muchos eosinófilos en sangre periférica y son alérgicos. Es para mayores de 18. Y el dapilumab se da para los que tienen el 4 y el 13 y que tienen además dermatitis atópica, ¿sí? El asma se relaciona mucho con las alergias de piel. Y el dapilumab se usa o para los pacientes asmáticos y también para los que tienen dermatitis atópica, siempre que tengan más de 12 años. Bien, esto se los explico rápido. Dentro del asma, como dijimos que era variable, la dosis de la droga puede variar, ¿sí? Paciente que persista con síntomas o que tiene exacerbaciones frecuentes, lo que hago es subir un escalón y lo vuelvo a evaluar a los 2 meses. ¿Qué vuelvo a evaluar? Los síntomas y el pico flujo o la espirometría. ¿Sí? A veces el paciente tiene una exacerbación porque tiene una neumonía o porque tiene una sinusitis y solamente lo que hago es subirle un escalón por los 10 o 15 días que dure esa infección. Y después vuelve a su escalón. ¿Está? Y para bajar, lo mismo. Si el paciente lleva 1 año sin crisis y a diario está sin síntomas, lo que tengo que hacer es ir retirando la medicación. Para retirar la medicación, si tiene un combinado, lo que hago es bajar la dosis del corticoide. Si estaba con 500, le pongo ahora 250. Y se baja la dosis, el 50%, cada 2 o 3 meses. Hasta que llego a la mínima dosis y lo que hago es dejarle a una dosis diaria. Bien, y después tenemos las intervenciones no farmacológicas, obviamente, lo que es el tabaquismo, actividad física, la exposición ambiental o ocupacional, los alérgenos, la reducción de peso, control del reflujo, vacunación y, bueno, el medio ambiente.
Todo eso también tiene que estar evaluado, porque dijimos que el paciente es alérgico al pelo del perro y vive con 10 perros adentro de la casa, que están en el sillón y están en la cama, por más de que yo le ponga el mejor inmunomodulador o biológico, los síntomas van a persistir. Entonces eso también hay que acordarse de controlar. ¿Dudas o preguntas? Profe, Sí. la natación es un tratamiento también para la asma. No, no es un tratamiento, pero se recomienda como deporte porque es un tipo de trabajo aeróbico que no hace muchos cambios de frecuencia respiratoria. ¿Sí? Acaba ajudando por o exercício, né? Mejora lo que es la funcionalidad de la Sim. caja torácica, La musculatura. la musculatura, y no es como otras actividades aeróbicas donde se cambia mucho el ritmo. ¿Sí? Que no genera tanto broncoespasmo a diferencia de, no sé, de jugar al fútbol, ponele, que tenés muchos cambios de velocidad y eso cambia la frecuencia cardíaca y respiratoria. De acuerdo, doutora. Muchas gracias. Yoga también está recomendado, todo para mejorar la musculatura. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos con la exacerbación? Bueno. Buenas tardes, ¿me escucha? Bueno, en la exacerbación no me importa el tratamiento que tenga el paciente, porque la exacerbación es algo agudo, ¿sí? Y dijimos que en algunos pacientes podía ser causa de muerte. Bien. Síntomas de la exacerbación asmática. Los escucho. Disneas, sibilancias, broncoespasmo. ¿Sí? Bien. Todos esos síntomas que fueron nombrando, es decir, un paciente que es asintomático y de repente empieza con aumento de la frecuencia, disnea, silbidos, opresión, etc. Lo pueden escuchar con el nombre de ataque de asma, crisis de asma, mal asmático, etc. Y esto es lo que les decía, existe lo que se llama el asma casi fatal, que son las crisis asmáticas que requirieron, a ver, el asma fatal es el paciente que murió por asma, ¿sí? Ese es el asma fatal. El asma casi fatal es el paciente que alguna vez en su vida tuvo una crisis de asma que hizo paro cardiorrespiratorio, que requirió intubación orotraqueal o ventilación, o que tuvo hipercapnia y acidosis durante la crisis. Si un paciente llega y tiene una crisis asmática, lo primero que le tenemos que preguntar es si alguna vez antes ya tuvo una crisis asmática. Si les dice que sí, lo que le tengo que preguntar es, ¿estuviste en terapia? Si ese paciente que llega a la guardia con la crisis asmática ya estuvo en terapia por otra crisis asmática, directamente le avisan al terapista. ¿Sí? Porque son pacientes que de un momento al otro pueden hacer un paro cardiorrespiratorio, más si están con un tratamiento inadecuado. ¿Sí? Pero es un factor de riesgo importante para morir por asma, por así decir, o para requerir intubación. Ya de por sí solo es un factor de riesgo grave. Bien. ¿Qué tenemos que evaluar en el paciente que tiene asma y llega a la consulta? El riesgo vital, que decimos si tuvo crisis previa, el tipo de exacerbación. No es lo mismo el paciente que hace 3 o 4 días viene con disnea y opresión torácica, a que el paciente estaba lo más bien, empezó a hacer actividad física y de un momento al otro empezó con la exacerbación. El que hace una exacerbación de un momento al otro tiene más chances de hacer una exacerbación grave y de tener un asma casi fatal. ¿Sí? Entonces eso es importante preguntar. Signos y síntomas, medicación que usa a diario, si el paciente nos dice que tiene una medicación de base o si solo usa salbutamol,
y descartar presencia de complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber acá? ¿Mm? ¿Cómo se podría complicar? ¿Eh? No, puede tener una infección, insuficiencia respiratoria, ¿qué más? Eso sí lo va a tener seguro. Puede hacer un neumotórax, ¿sí? ¿Qué más? Puede tener acidosis o puede hacer un shock, ¿sí? Pero tengo que estar atento, no es una pavada, una crisis asmática. Bien. Bueno, evaluar factores de riesgo y esto sobre todo que está con letra negrita, evaluar la conciencia del paciente. Si el paciente llega hablando, a un paciente que llega somnoliento no es lo mismo, eso nos dice que está más grave, que tiene hipoflujo, si tiene bradicardia, si tiene hipotensión, si hay cianosis periférica, si el paciente está excitado, ¿sí? O si el paciente no puede hablar de la cantidad, por el grado de disnea que tenga, si tiene sibilancias que son audibles sin estetoscopio, si las escucho con estetoscopio, o si no tiene sibilancias. ¿Mm? Esos son datos importantes para evitar lo que es el paro cardiorrespiratorio. Esto es lo que tengo que evaluar, es una tablita de resumen que evalúo siempre que tengo una crisis aguda. ¿Qué vamos a evaluar? Disnea, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el sensorio del paciente, sibilancias, como les dije, si las escucho con estetoscopio, sin estetoscopio o si no están. En este momento no le vamos a hacer una espirometría, pero sí le podemos hacer un picoflujo, la saturación de oxígeno y si tiene pulso paradojal. De acuerdo al puntaje, leve, moderada, grave o de riesgo vital. ¿Está? Bien, factores de riesgo para asma casi fatal, que ya haya tenido una crisis grave, que haya tenido varias crisis que requirieron ir a la guardia en el año, que haya requerido intubación, que use mucho salbutamol a diario, que tenga algún trastorno psiquiátrico, y factores que pueden desencadenar una crisis fatal son alteraciones emocionales, ¿sí? Pacientes estresados o que tienen alguna pelea o algo, hacen crisis, infecciones respiratorias, es decir, si eso es secundario a una sinusitis o una neumonía, y como nombra ahí, bueno, fármacos, contaminación, ejercicio, y cambios en el clima. Si pasamos rápido del frío al calor o del calor al frío, los pacientes que son atópicos tienen más riesgo de tener exacerbaciones. Bien. Si en nuestra guardia tenemos la posibilidad de hacer un picoflujo, se lo hacemos cuando llega y se lo hacemos a lo largo del tratamiento. Y con eso podemos ir viendo si va mejorando la obstrucción. Va a ser un marcador para decir que se queda o le podemos dar el alto. Saturometría, siempre. ¿Sí? Siempre lo tenemos que saturar. Solo le vamos a pedir gases en sangre. Presten atención porque después en el final todos, cuando le dicen que hacen una crisis asmática, le piden gases en sangre a todos. No. Los gases en sangre se le piden al paciente que tiene menos de 90 en la saturación y que no mejora con el tratamiento o con el oxígeno. ¿Sí? No toda crisis asmática tiene indicación de pedir estado ácido-base. Bueno, si tiene pulso paradojal, es lo otro importante. Y solo le vamos a pedir radiografía de tórax y electrocardiograma si sospechamos que el paciente tiene una patología que le esté exacerbando el asma. Si el paciente viene con fiebre y mocos y una crisis asmática, tenemos que pensar o que tiene sinusitis o que tiene neumonía y le está causando los síntomas. O que venga con una insuficiencia cardíaca y eso exacerbe su asma, ¿sí? Pero no significa que a todos los pacientes les tenemos que hacer laboratorio, placa y electro. Solo tenemos que ir, tenemos que ir individualizando cada situación. Pico flujo, yo les dije que hay una tablita
que viene con el pico flujo, que evalúa el sexo y la altura del paciente y te dice cuál es el pico flujo promedio. Cuando el paciente sopla, por ejemplo, vos medís 1,80 m y sos varón, bueno, tu pico flujo es de 600. Y yo te hago el pico flujo ahora en la guardia y vos soplás 300. Bueno, tu pico flujo es del 50%. Lo ideal o lo normal es que sea arriba de 60 o 70%. Si vos llegás con el 50, significa que yo a la media hora de haberte hecho el tratamiento, vos tenés que haber subido por lo menos a 55 o a 60. ¿Sí? Si sigue en el mismo pico flujo o baja, que puede pasar, obviamente se queda en el hospital. Bien. Respuesta al tratamiento, siempre evaluar el tratamiento durante, cuando hacemos el tratamiento, ¿sí? Comprobar los cambios de obstrucción, que eso lo hacemos con el pico flujo. Predecir la respuesta al tratamiento. Si el paciente vino con sibilancias, que las escuchaba con estetoscopio, y ahora pongo el estetoscopio y no tengo sibilancias, acuérdense que no es porque lo curé, sino porque está por entrar en paro, ¿sí? Está obstruido. Y valorar siempre la necesidad o de hacer un electro, o de hacer las placas, o de hacer un laboratorio. Acá está lo que vos preguntabas. Si el pico flujo mejora en los 30 minutos de iniciado el tratamiento, es un predictor de que va a responder. Bueno, todas las exacerbaciones tienen riesgo de muerte, y en este caso, además de corregir la hipoxemia, es decir, ponerle oxígeno si necesita, y poner broncodilatadores, lo que vamos a usar son corticoides sistémicos. ¿Sí? Esta es la diferencia con el asma de tratamiento diario. Acá los corticoides van a ser sistémicos. Suelo escuchar en los exámenes que en una crisis asmática le indican budesonide. No sirve para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el budesonide tiene un mecanismo de acción que inicia recién como a las 2 horas. Entonces a mí no me sirve. Acá el corticoide tiene que ser sistémico. Bien, ¿y cómo vamos a tratar? Esta tablita la encuentran en cualquier lado, ponen crisis asmática, tratamiento, y la van a encontrar. Llega el paciente, evaluamos la clínica, evaluamos el pico flujo y evaluamos la saturación de oxígeno. Y ahí decimos, ¿es leve, es moderado o es grave? Si es leve, hacemos lo que se llama el clásico rescate. El rescate es salbutamol, ciclos de salbutamol. Acá sí usamos el salbutamol solo, que puede ser en PAF o puede ser nebulizado. Y le vamos a hacer 3, o sea, un ciclo que incluye 3 dosis. Le hacemos 2 PAF, que es una dosis, o lo nebulizamos con 20 gotas. A los 20 minutos le volvemos a hacer los 2 PAF o la nebulización, y a los 20 minutos otra vez lo mismo. Terminadas las 3 dosis, que sería el primer ciclo, reevaluamos al paciente. Es decir, que le hacemos el pico flujo y hacemos el examen físico otra vez. ¿Mejoró? Perfecto. Salió de la crisis. Más o menos le repetimos el ciclo. ¿Está peor? Nos vamos para el otro lado del cuadro. ¿Sí? Si el paciente mejoró en la primera o en el segundo ciclo, le vamos a dar el alta. Y acá es importante que se acuerden de esto, sean traumatólogos, cirujanos o ginecólogos. Todo paciente que tiene una crisis asmática y le damos el alta, no se olviden de darle el corticoide por unos días. ¿Sí? Porque nosotros lo que hicimos en la guardia fue abrirle los bronquios. Nada más, la inflamación quedó, es decir, que a las 4 horas, si no le damos el corticoide, va a volver a la guardia. ¿Sí? O va a volver al otro día. Entonces, le hacemos el ciclo de salbutamol y le damos al alta su medicación inhalada, o le iniciamos una medicación inhalada y le damos por 4 o 5 días corticoides sistémicos a una dosis baja. ¿Sí? ¿Está? Eso se tienen que acordar, si no el paciente vuelve a tener una crisis. Bien. Si el paciente tiene una crisis moderada, es decir, que evaluamos los síntomas, el pico flujo, y la saturación es baja, pero no es menos de 90, estamos en una crisis moderada. A ese paciente le vamos a hacer los ciclos de salbutamol. Además,
le vamos a poner oxígeno y además le vamos a poner corticoides sistémicos, ¿sí? Ya le ponemos endovenoso o intramuscular en la guardia. Lo reevaluamos, si mejora, repetimos el ciclo y este paciente se va a quedar internado, ¿sí? Pero se va a ir a una sala común, porque van a requerir corticoides sistémicos y lo tenemos que ir evaluando constantemente. Y va a requerir oxígeno. Si el paciente no mejora, ese paciente ingresa a observación, es decir, lo internamos en la guardia o lo internamos en la terapia, porque es un paciente que tiene una crisis que puede ser mortal. Le hacemos el corticoide sistémico, le hacemos el broncodilatador, en algunos casos se le puede dar teofilina, y a este paciente sí, le hacemos gases en sangre, le hacemos electro, le hacemos radiografía, y le decimos al terapista que esté atento. Si mejora o no, lo hospitalizamos en sala común. Si no mejora, se va a la terapia, porque tiene riesgos de ¿qué? ¿Y por qué va a entrar en un paro si vino caminando y hablando? ¿Oh? Sí, pasa otra cosa antes. ¿Para qué le pedimos? Dos cosas tienen que tener en cuenta. O por ahí están en una sala que no tienen para hacer estado ácido base. ¿Qué tendrían que mirar del paciente? El picoflujo, ¿qué más? ¿El estado qué? ¿Qué miro del paciente? ¿Qué evaluamos en la crisis? ¿Cómo sabemos si el paciente lo tenemos que derivar ya a una terapia o lo tenemos que intubar ahí en la sala? Bien, el sensorio del paciente. Si el paciente vino hablando y ahora está somnoliento, preparen el tubo, ¿sí? ¿Qué más? Uso de músculos accesorios, ¿sí? Todo lo que es el tiraje intercostal. Silencio, que no haya sibilancias, ¿sí? Y el aleteo nasal. O sea, si yo veo que el paciente va empeorando, ese paciente que usa músculos accesorios, ¿sí? En algún momento se va a cansar, se va a fatigar. Es decir, que estar respirando a una frecuencia de 40 o 50 por minuto va a pasar a una frecuencia de 5. ¿Sí? Porque los músculos, como cuando uno sale a correr, llega un momento que no puede correr más. ¿Sí? Lo mismo pasa con los músculos del tórax. Entonces tiene fatiga muscular y empieza a hipoventilar. Más la obstrucción, paro. Bien. Y lo otro que tengo que evaluar si tengo estado ácido base es la gasometría en sangre. ¿Qué tienen que evaluar en el estado ácido base? ¿Para qué le hacen un estado ácido base a este paciente? ¿Qué van a mirar del estado ácido base? Bien, tengo que mirar si tiene hipoxemia o no y si tiene hipercapnia o no. Tanto la hipoxemia como la hipercapnia y la acidosis o no del paciente son factores que me predisponen a la intubación. Si un paciente viene en una crisis asmática severa, ¿sí? Pero no se está por hacer un paro cardiorrespiratorio. Vamos a suponer que satura 89, 88 y tiene una frecuencia respiratoria de 35, 40. Y ustedes hacen un estado ácido base. ¿Qué valor esperarían encontrar en el pH, en la PO2 y en la PCO2? A ver, si satura menos de 90, la PO2 va a estar menos de 60, ¿sí? Bien. ¿Y si el paciente viene con una frecuencia respiratoria alta? Bien. Va a tener hipocapnia, ¿sí? Está hiperventilando, entonces la CO2 baja. Si la CO2 baja, ¿el pH cómo va a estar? ¿Va a tener acidosis o alcalosis? Alcalosis. Entonces, paciente viene a la guardia y va a tener una alcalosis respiratoria, puede tener insuficiencia respiratoria, y esa alcalosis es secundaria a la hiperventilación. Pasa, le hago los ciclos, lo vuelvo a evaluar, y a la hora le pido un estado ácido base. Y ahora la frecuencia respiratoria del paciente es
de 15, satura 85. ¿Qué pasaría en ese estado ácido base? ¿Qué encontrarían ahora? Si estaba hiperventilando, la CO2 bajaba. Ahora respira normal abajo. ¿Qué pasa con la CO2? Sube, aumenta. Entonces, ¿qué va a tener? Acidosis. Y la acidosis respiratoria es un criterio para la terapia y para la intubación. ¿Sí? Eso acuérdense, pues son parámetros. Y la PO2 obviamente va a estar baja porque va a estar en insuficiencia. ¿Sí? Pero esos cambios o paciente que por ahí el paciente llega y tiene un estado ácido base normal, pero si el paciente llega en alcalosis respiratoria y con uso de músculos accesorios, piensen que ese paciente en una hora se cansa, se fatiga y pasa a una acidosis. ¿Sí? Bien, ese sería este paciente que lo derivo a la terapia. Bien, los corticoides dijimos que son sistémicos, se tienen que usar de primer momento, en la crisis moderada o grave, y al alta, vía oral en el paciente que va a la casa. Los glucocorticoides inhalados no se dan en la crisis asmática, sí los podemos iniciar, pero no va a mejorar ni van a reemplazar al corticoide sistémico. Otras drogas que se usan en la exacerbación, que por ahí van a escuchar o leer, es el sulfato de magnesio, que lo que se hace es nebulizar al paciente con una ampollita de sulfato de magnesio y solución fisiológica. El efecto que tiene es aumentar los receptores de salbutamol en la célula. Eso se hace una sola vez durante toda la crisis, porque después dijimos que los receptores se saturan y se van adentro de la célula. Por lo general se usan cuando el pico flujo es menor al 25 o 20%, o sea, no se usa siempre. Aminofilina o teofilina, porque tiene efecto broncodilatador, y el uso de leucotrieno o montelukast, lo mismo. No tiene efecto rápido, no va a cambiar la crisis asmática, pero sí ya podemos iniciar el tratamiento en ese momento. Bien, criterios para hospitalizar al paciente. Sí. Bien, buena pregunta. Corticoides sistémicos que usamos, ¿cuáles son? Hidrocortisona, dexametasona, betametasona, todo eso es venoso. Y después tenemos la prednisona. O meprednisona, ¿sí? De acuerdo a la vía de administración, cambia el nombre. La dosis, después lo que ustedes tienen que leer es la equivalencia. Paciente con crisis asmática tiene que tener en promedio 20 como mínimo, 80 como máximo de prednisona. ¿Sí? Después ustedes buscan en internet la equivalencia. Si en mi hospital hay meprednisona, ¿cuánto le tengo que dar para que sea equivalente? Si le tengo que dar intravenoso y tengo hidrocortisona, ¿cuál es el equivalente a 20 miligramos de prednisona? ¿O cuál es el equivalente en dexametasona? ¿Sí? Eso después lo leo, es una tablita. Bueno, corticoide lo antes posible. Intubación orotraqueal, eso de acuerdo del estado del paciente. Ingreso a la terapia cuando la saturación sea menor a 90 y no mejore con el oxígeno, tenga hipercapnia o necesidad de intubar porque esté con acidosis o haya tenido una complicación como un neumotórax. Y la ventilación mecánica, obviamente. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien del Zoom tiene alguna duda? Bien. Crisis asmática para todos los que se les ocurra hacer guardia en la vida, ya sea que después, como les dije, sean dermatólogos, se ve en todas las guardias y es importante saber tratarlo, ¿sí? Por eso sepan bien a quién tengo que estar atento para derivar una terapia, a quién le tengo que dar corticoide sistémico en el momento
y a quién tengo que mandar a la casa. Y al que manden a la casa, no se olviden de darle corticoide por unos días porque va a volver con otra crisis. ¿Sí? Si no hay más preguntas, terminamos acá. No te escucho. Vía oral. Qual é o próximo tema da próxima classe de jueves, prof? Próxima clase me parece que es enfermedades intersticiales. Gracias. Hasta luego.